Correcto. Saludos nuevamente, bienvenidos a todos. Continuamos con los modelos de ecuaciones estructurales. En estos momentos vamos a ver cuáles son las etapas del modelamiento para el análisis de estructuras de covarianzas, que es la otra forma en la cual se les llama a los modelos de ecuaciones estructurales basados en covarianzas. Cuando hablamos de trabajar con modelos de ecuaciones estructurales, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Primero que nada, en cualquier estudio, no solamente en algunos específicos, y no solamente para trabajar con ecuaciones estructurales, sino para cualquier tipo de análisis que se quiera hacer, lo principal es la teoría. La teoría y principalmente las investigaciones previas realizadas tal vez por otros estudios o por lo que se tenga información disponible de lo que se quiere hacer. Debería de formarse un punto de partida y la parte teórica debería ser lo principal para poder hacer cualquier tipo de diseño. O sea, es como en una construcción, son los cimientos. Para cualquier modelo, como repito. Una situación ideal sería poder tener la posibilidad de revisar bibliografías sobre el tema de investigación. Para que eso nos permita obtener un acercamiento teórico lo suficientemente específico para poder hacer análisis y encontrar sus respectivas relaciones. La teoría que existe va a facilitar todos los procesos, especialmente en la generación de los ítems, que lo que necesitamos es que respondan a determinadas dimensiones y a conceptos que nos lleven a los objetivos que queremos llegar en determinadas mediciones. Pero, sin embargo, muy a menudo nos vamos a encontrar con problemas de investigación, especialmente en la parte exploratoria, donde no existe un modelo teórico el cual nosotros podamos contrastar con él. Esto lógicamente puede dificultar el accionar para el estudio. Por tanto, es necesario poder ver cómo se diseña un modelo experimental. En estos casos, nosotros deberíamos poder esforzarnos de tal manera para encontrar unas escalas de medida que podamos proponer en el recojo de la información que queremos analizar. O dicho de otra forma, que lo que hagamos tenga una validez de constructo, una validez de contenido. Ahora bien, cuando se tiene una teoría lo suficientemente válida y representativa, y que principalmente esté respaldada con información, estudios, bases, etcétera, cosas que nos pueda llevar a lo que queremos realizar, podemos continuar con la especificación del modelo. ¿Qué cosa es especificación? Con eso nos referimos a cómo vamos a componer nuestro modelo.
¿Qué variables influyen sobre otras? ¿Cómo se relacionan y se conforman cada una de nuestras partes del modelo? Es necesario generar muestras de tal manera que podamos ver hipótesis. Para ello, bueno, no siempre en una investigación hay hipótesis, pero lo ideal es poder encaminarnos hacia ellos. Es habitual que nos podamos apoyar en los diagramas de sendero, como les he dicho anteriormente, y podamos graficar en ellos todo lo que nosotros consideramos que puede ser aplicable para el estudio. En ese punto, el investigador, el que está realizando el estudio que quiere realizarse, es el que debe de poner las pautas y generar qué tipo de relaciones se van a dar. Las relaciones contempladas en el modelo experimental o también puede ser en un teórico, deben de quedar respaldadas en el diagrama de senderos, deben de quedar bien graficadas en él. En la actualidad, la mayoría de los programas que existen y que o son bien ambientados o creados específicamente, pueden hacer análisis de estructuras de covarianzas para obtener soluciones precisas en lo que se quiere conseguir. Una alternativa a la representación gráfica es justamente lo que hemos estado viendo, que son los modelos que constituirían todo lo que es la traducción del mismo modelo en una ecuación. Entonces nosotros podemos bien graficar o bien tenerlo mediante ecuaciones que nos llevan a la generación del sistema que queremos vincular en nuestro modelo. Por eso. Cuidado con los micros, por favor. Por eso es importante que nosotros podamos diseñar un modelo estructural apropiado para la investigación. Y por tanto, la gráfica es una de las cosas básicas que debemos de poder dominar. Ya cuando nosotros tenemos la teoría y la especificación realizada, viene la identificación. ¿Qué es identificación? Esta es una fase del modelamiento que permite conocer qué tanto la información que nosotros hayamos recogido es suficiente, hablando de tamaños de muestra que estábamos hace un rato. ¿Y para qué es suficiente? Para poder estimar justo esos parámetros desconocidos que tenemos en el modelo que hemos planteado. Y poder calcular luego el test de bondad de ajuste del modelo de tal manera que que ello nos lleve a que esté sobreidentificado. Es decir, que se incluyan más ecuaciones que incógnitas para que el modelo tenga solución. Si en la estructura que hemos generado ocurre lo contrario, es imposible encontrar una solución a nada, no solamente al modelo que estemos trabajando, sino en general a cualquier sistema de ecuaciones. Una vez especificado el modelo,
La etapa siguiente consistirá en saber la forma en que se van a presentar los datos. Hay que analizar la magnitud de la muestra, o sea, el tamaño que se requiere. Hay que ver también si lo que estamos trabajando podemos llevarlo a, a, a los resultados que queremos obtener. Podemos obtenerlos y para ello pasamos entonces a la estimación. La estimación, aquí se desea determinar cuáles son los valores de los parámetros que no conocemos, porque podríamos nosotros sí tener parámetros conocidos, o también podemos restringir algunos parámetros, pero no tenemos muchos parámetros, que esos son los que tenemos que encontrar, y casi siempre son todos. Y tenemos que encontrar también los respectivos errores de medición, las correlaciones o todo lo que se presente, todos los parámetros desconocidos. Para la estimación de parámetros existen varios tipos, varios métodos de estimación. Los principales son el método de máxima verosimilitud, que es el más conocido. Este método es llamado coherente. Tiene la propiedad de ser no sesgado. Es un método eficiente. Es invariante referido al tipo de escala y normalmente distribuido, o sea que es normalizado, es normal, una distribución normal. Si las variables observadas responden a estas condiciones, nosotros podríamos utilizar el método de máxima verosimilitud. Sin embargo, y hay que tener muy en cuenta, no siempre, mejor dicho, casi nunca se logra estas especificaciones para poder utilizar con toda tranquilidad la máxima verosimilitud. Otro método es el método de mínimos cuadrados generalizados, el cual tiene prácticamente las mismas propiedades que el de máxima verosimilitud, aunque tiene otras restricciones o otras consideraciones, como que se tiene que trabajar con una normalidad multivariante que no sea tan rigurosa como el caso anterior. Después tenemos el método de mínimos cuadrados no ponderados, el ULS, que en la actualidad es uno de los más utilizados, especialmente, como comentábamos, cuando se trabaja con cuestionarios que son con Likert o con variables dicotómicas. Entonces, esto requiere una forma muy específica de ser trabajado, un método exclusivo que se llama mínimos cuadrados no ponderados. Hay otros métodos y depende también cómo es que se trabajan en cada uno de los software que se utilicen. Con este tipo de métodos se puede estimar o se obtiene estimaciones que no responden a la hipótesis de normalidad. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no necesariamente tienen una distribución normal tus datos. Y al no tener, como es lógico, cuando se trata de variables categóricas, no puede haber una distribución normal. Entonces, cuando se presenta este caso, lo ideal es utilizar los mínimos cuadrados no ponderados. A pesar de todo esto, el hecho de que las variables no sean normales no
nos muestra un impedimento para que nosotros podamos utilizar el método estrella, que es el de máxima verosimilitud. ¿Y por qué le llamo método estrella? Porque tiene un montón de indicadores resultantes que nos ayudan a validar, verificar, encontrar si lo que estamos haciendo está siendo mejorado, bueno, o está funcionando. Mientras que los otros métodos, hay muchos indicadores que no salen, no pueden ser dados, como por ejemplo, no se puede utilizar el chi cuadrado porque está considerado solamente para máxima verosimilitud. Y máxima verosimilitud cuando se trabaja con variables que son con distribución normal. Entonces, ante todo esto, yo lo que puedo decir es que existen muchas formas de estimar, métodos de estimación puntuales, realizadas por muchos investigadores, validadas, muy validadas, y que se pueden trabajar. Pero estas tres son entre las más comunes y las que nos pueden dar visualizaciones para poder hacer otros tipos de observaciones. Continuando evaluando el modelo, el primer paso de la evaluación serían los resultados que se tienen en el modelo en sí. ¿Y cómo se hace esto? Se tiene que ver si el modelo es capaz de ofrecer una estimación, o sea, que su estimación sea aceptable. Para que se efectúe una revisión de las estimaciones, nosotros lo que necesitamos es considerar de que no existan estimaciones infractoras. ¿Qué son estimaciones infractoras? Son aquellas, por ejemplo, que tienen coeficientes de estimaciones en un modelo de medida que sobrepasan los límites aceptables. O que tienen varianzas negativas, varianzas con errores negativos. Sus coeficientes estandarizados, ojo, sus coeficientes estandarizados son muy altos, o sea, sobrepasan la unidad o son iguales. Un coeficiente estandarizado no puede ser ni uno siquiera, tiene que, mayor imposible. Y sus errores estándares son muy elevados. Estos resultados los votan los diferentes softwares y nosotros tendríamos que visualizar en esos resultados qué es lo que está pasando con el modelo. Y encontraríamos, de ser el caso, situaciones raras que las llamamos estimaciones infractoras, que tenemos que ponerle el ojo y saber cómo podríamos resolverlos. Una vez confirmada la existencia de las estimaciones infractoras, o sea, nosotros hemos podido hallar estimaciones infractoras, las visualizamos en los resultados y nosotros, una vez que ya los vimos, ya nos dimos cuenta que existen, estamos en las condiciones de evaluar si esos resultados tienen la calidad del ajuste necesario. Y la evaluación del modelo debe efectuarse en 3 niveles. O sea, tenemos los resultados, pero tenemos que evaluarlo bajo 3 consideraciones, 3 niveles. Tanto, como hemos hablado hace un rato, el modelo de medida,
ok, lo que estaba encerrado en los puntitos entrecortados, en las líneas entrecortadas azules, sería una de las partes en las que hay que evaluarlo por separado. El modelo estructural propiamente dicho y el modelo global. Conseguida esta evaluación completa, podemos continuar y saber de qué está funcionando. Pero, ¿qué ocurriría si cuando trabajamos todo eso, el modelo no puede ser evaluado correctamente? Es aquí donde el investigador debe de poner el máximo de su conocimiento, mirar sus bases teóricas, apoyarse en ellas, justificar la presencia de cada uno de los indicadores, de sus relaciones. Entonces, mirando los resultados, se podría ver si es que de verdad hay una justificación válida para que estos funcionen. Entonces, lo que se tendría que hacer, ¿qué sería si es que esto no funciona así? Sería una reespecificación. Ya, la palabra lo dice, lógicamente, ¿no? Una reespecificación. O sea, tendríamos que ver cómo lo podríamos solucionar. Cuando detrás del modelo que estamos intentando ver de optimizar en un análisis de estructuras de covarianzas, existe una teoría lo suficientemente fuerte y sólida que nos pueda respaldar en nuestras decisiones, estamos en capacidad de poder hacer correcciones, modificaciones o lo que decimos ahí, reespecificaciones. ¿En dónde? En los datos y poder llegar a un modelo que sea lo suficientemente sencillo y significativo para que podamos nosotros tener una solución aceptable. Con todo esto, nosotros tenemos que seguir visualizando cómo es que funcionan esos problemas, por qué se dan, a qué se deben, a dónde nos llevan esos problemas. Y si esos problemas encontrados nos llevan a soluciones lógicas, esos problemas se convierten en bases, o sea, en comportamientos lógicos. Así, si se trabaja de una forma normal para poder llegar a un resultado válido, nosotros, lógicamente, podríamos ver de que esto funcione. ¿Qué cosa quiero decir? De que no podemos corregir por corregir, no podemos hacer las cosas jaladas de los pelos. Tenemos que darle una orientación completa, lógica y con resultados adaptables y validables. Este círculo que se da después de haber reespecificado, nosotros volvemos a estimar y volvemos a evaluarlo. Y si continúa, lo volvemos a reespecificar, otra vez lo estimamos y lo validamos hasta que este constructo considere el investigador que está apropiado para el sistema que se está trabajando, siempre y cuando tenga bases lógicas y fundamentadas para hacer esos cambios o poner esas restricciones o eliminar determinadas trayectorias. Una vez que esto funcionó o no, también, ¿qué es lo que queda? Queda la interpretación.
En un análisis de estructura de covarianza, la idea es que se nos permita resolver una gran cantidad de situaciones para el modelamiento. Este modelamiento, lo más común es que sea muy complejo y que mediante esas evaluaciones y optimizaciones de diferentes medidas y causalidades, nosotros podamos determinar un sistema apropiado. La tarea de especificación de un sistema completo de ecuaciones lineales que determine un modelo de medida. Ya sabemos lo que es el modelo de medida, que nos lleve a resultados coherentes para poder estructurarlo, nos da la facilidad de poder acomodar todo este sistema para poder impulsar a tal vez nuevas investigaciones. Sin embargo, muy a menudo esto no funciona. Nos encontramos con problemas de investigación donde no existe un modelo apropiado, teóricamente sustentado, desde el punto de partida para poder llegar a los resultados. Entonces, la utilización de las técnicas que nosotros estamos utilizando en esto nos llevan a que nosotros podamos explorar y regularizar todos estos procesos para poder encontrar una estructura de covarianzas acorde a lo que nosotros estamos queriendo obtener. Normalmente los modelos estadísticos describen correctamente las estructuras subyacentes y las relaciones entre las variables observables. Lo que sucede son que se presentan proporciones en estos modelos que nos indican un ajuste de datos, que es importante considerar lo que es un ajuste de datos en el modelo propuesto, cosa que si esto ocurre, podamos nosotros hacer un análisis, hablando de estructuras de covarianzas, para poder hacer una modelización. Lo bueno de todo esto es que las estructuras de covarianzas se convierten en algo flexible y adaptable, y nos permite reespecificar un modelo partiendo de algo muy simple. Y cuando esto sucede, teniendo los fundamentos apropiados, nosotros podemos precisar que existe cierta garantía de que lo que hemos encontrado lo podemos decir que es aceptable en el modelo. Estas son en las ecuaciones estructurales las fases que se deben de seguir para poder llegar a esa interpretación válida o no del modelo estructural realizado. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció? ¿Lo entendieron? ¿Alguna opinión o algo que ustedes consideren